Hola, bienvenidos a una nueva edición de Entrevista. Han tenido que pasar varias décadas para que finalmente haya sido reconocido y condenado por primera vez por un tribunal, en este caso el argentino, la existencia del Plan Cóndor. Hoy tenemos con nosotros a una persona vital en ese proceso. Él es Martín Almada, un torturado del régimen paraguayo de Stroessner y una persona que ha aportado miles de documentos en donde se demuestran cómo varios países latinoamericanos colaboraban para asesinar y secuestrar a disidentes políticos, sobre todo en la década de los 70. Hoy ponemos el foco en la Operación Cóndor, un proceso represor sin duda el más importante vivido recientemente en los países de América del Sur. Bienvenido, Martín. Lo primero de todo, vamos a trasladarnos, si le parece, al 22 de diciembre de 1992. Allí la Operación Cóndor dio un giro cuando usted, con un juez, un joven juez, descubrió toneladas de documentos de lo que se hacía. Sí, efectivamente el 22 de diciembre del año 92, a las 11 de la mañana, hemos entrado en el túnel del tiempo y hemos encontrado, puede ser 4 toneladas, 5 toneladas de documentos, ¿verdad? Pero actualmente tenemos 700.000 páginas. Y hemos encontrado todos los documentos que hoy tienen acorralados a los genocidas de América Latina. Eso era la prueba, efectivamente, de la impunidad que reinaba en la región, no solamente en Paraguay. Impunidad en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Y estaba en Paraguay, suponemos que era un país más estable de la región. Pues nosotros estamos convencidos, a la luz de estos documentos, que todos los países tienen sus archivos del Cóndor. Y el único país donde pudimos sorprender al ejército fuimos nosotros, la sociedad civil. Esto era 3 años después de que el régimen de Stroessner cayera. ¿Cómo encontraron esos documentos en esa comisaría alejada de Asunción? Bueno, nosotros éramos torturados cerca de la catedral y pasaban los religiosos, los católicos, los religiosos, ¿verdad? Y escuchaban nuestros llantos, nuestros gritos y se quejaban la gente. Entonces, ellos querían encontrar un lugar aislado, secreto, aislado, que la gente no se den cuenta que se tortura en Paraguay. Y se instalaron en un lugar que se llama Lambaré. Y llevaron sus documentos secretos, la policía secreta allí sus documentos, ¿verdad? Hasta que un día nosotros los sorprendimos. Fue una operación sorpresa, ¿eh? Fue una ofensiva contra ellos. ¿Cómo era el ambiente que se vivía? Porque habían pasado, como digo, solo 3 años. Sí. La transición era complicada en Paraguay. Relátenos cómo se encontraba usted. Bueno, para entender el descubrimiento, esto fue fruto de una investigación de 15 años en París. En París. Cuando usted estaba en el exilio. Yo estaba en el exilio en París. Ahí conocí a un sacerdote jesuita, Charles Antoine, y juntos investigamos a través de la revista policial del Paraguay. Identificamos 3 lugares posibles. Cae la dictadura. Vuelvo a Asunción. Y yo comienzo a buscar esos 3 lugares. Se cambia la Constitución en el año 92, junio. Se cambia. Y aparece una figura que dice habeas data. O sea, es el derecho a que yo tenía que el Estado me brinde información sobre mi persona. Y yo quería saber 2 cosas. Primero, cómo murió mi esposa. Porque a mí me dijeron que ella se suicidó. Y segundo, ¿por qué en mi país, en Paraguay, en Asunción, me torturan
militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Yo venía de París, yo fui el primer paraguayo doctor en educación, primer paraguayo que llega a las Naciones Unidas. Entonces yo venía con una aureola de rico, importante, ¿verdad? Y yo tenía mucha prensa, ¿verdad? Y en Paraguay hablamos guaraní. El 95% de la población habla guaraní. Y yo hablaba guaraní. Y mis declaraciones en la radio y televisión en guaraní, para que la gente me entienda, el 90% de la población hablaba guaraní. Y yo hablando guaraní, informando a la gente que yo estaba buscando por razones de seguridad. Entonces, eso fue una explosión de la memoria. Cuando se abre ese candado en la comisaría y usted se encuentra las toneladas de documentos, después de tantos años de búsqueda y con esas dos preguntas que tenía usted, ¿cómo digiere eso en ese momento? ¿Cuál es su sensación en ese momento? La verdad es que en ese momento lloré de alegría. Desafié a 6 ejércitos. A 6 ejércitos. Argentina, Uruguay, Argentina, Chile. Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay. Desafié a 6. Y desafié al ejército americano. A todo desafié. Me torturaron, no declaré, no delaté a nadie. Perseguí, investigué silenciosamente, hasta que un día llegué al nido de ellos. Les sorprendí a ellos. No creyeron, porque yo en ese momento era invisible. Yo no era nada. Yo no significaba nada. De repente me hice visible. Y esto fue un misil. Un misil contra ellos. ¿Cómo llegó a esos documentos? Porque me imagino, por un lado, que habría muchas presiones, por otro lado, gente que no querría revelar eso. ¿Cómo se construyó eso? Más allá de toda la búsqueda, en el momento, ¿no?, de esos, cuando llega a Paraguay, el juez me imagino que sería muy importante. En Paraguay, yo volví después de 15 años de exilio, y todos los jueces fueron nombrados por Stroessner. Y yo no conocía a la gente, y la gente ya no me conocía a mí. O me veían peligroso, ¿verdad? Y descubro que un ministro de la Corte, recientemente nombrado, juez, ministro de la democracia, fue mi profesor en la universidad. Pues yo previamente me reuní con los abogados, mis colegas, y todos se asustaron. Me dice, vos estás loco. Estás loco, ningún juez te va a apoyar, ningún abogado te va a apoyar. Bueno, yo me callo, yo insisto, hablo con el ministro de la Corte y le digo, profesor, ¿habrá un juez? Sí, me dice, hay un juez que le va a apoyar. Vaya a hablar con el juez José Agustín Fernández. Con él usted va a lograr su objetivo. Usted dice que no quería venganza. Sí. ¿Cómo gestionaba ese, porque fue torturado 20 años antes, cómo gestionaba ese odio para no querer venganza, sino querer justicia? Yo quería justicia. Y yo tenía permanentemente un fuego interior muy fuerte. Por ejemplo, en este momento, en esta entrevista que ustedes me están haciendo, ¿verdad?, yo estoy haciendo mucho esfuerzo para estar sentado frente a usted, porque me rompieron la retina. Y fui a París, me soldaron los ojos, y la luz me hace mucho daño. Tengo una herida abierta. Porque en ese momento, en el 92, aún mucha gente negaba que existiera la Operación Cóndor, que no había existido. Sí,
Yo contaba, por ejemplo, que me quemaron los ojos. Yo conté que yo he visto 1200 torturas en un mes, que me torturaron militares de varios países y decían que yo estaba loco. ¿Y qué me hicieron? Me llevaron a una pericia psiquiátrica y vinieron los psiquiatras a hablar conmigo frente al juez. Y dije a los psiquiatras que yo era víctima de estos bandidos de narices largos, grandes, que huelen donde hay dinero, acusando al juez. Vamos a volver, estábamos en 1992, nos trasladamos casi 20 años antes, cuando usted pasa en la cárcel del 74 al 77, 3 años, y allí es torturado. Relátenos cuál era la situación de 3 años en una cárcel, en un régimen como el de Stroessner. Bueno, yo era director de la escuela en San Lorenzo y formamos una cooperativa de consumo de alimentos. Teníamos galletas, fideos. El salario de los maestros era miserable. Y después me nombran presidente de los maestros y exigimos aumento de salario, mejores condiciones de vida material, mejores viviendas. Y yo era presidente, yo hacía los reclamos. Y eso cayó muy mal. Ahí comienza mi tragedia. Y después hicimos la experiencia de Paulo Freire, ¿verdad? Y para el gobierno yo era impotable. Yo era reformista. Porque hay un momento clave, que es una tesis, y unos documentos que lleva usted de Paraguay a Argentina sin conocimiento, ¿no? Así fue. Sí. Yo me sentí rodeado por la policía secreta. Y yo estaba desesperado. Yo me sentía mal. Y 8 días antes, un vecino me dice, te van a tomar y te van a torturar. Pero como yo no estaba en la guerrilla, dije yo, ¿por qué me van a tocar? Mejorar vivienda, pedí aumento de salario. No creí. Hasta que cumplieron, ¿verdad? Entonces yo pido becas. Porque como me sentí rodeado, pido becas. Golpeo las puertas a todas las embajadas, pidiendo becas para salir dignamente, decorosamente. ¿Y qué pasó? Nadie me dio la beca. Solo Argentina me ofreció. Y me fui a la Argentina, a la Universidad de La Plata. Y en Paraguay, en aquella época, el combustible de la dictadura fue la ignorancia y el miedo. Ignorancia y el miedo. No leíamos, estaba prohibido leer y estaba prohibido pensar. Voy a la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia, pido documentos oficiales sobre la situación del magisterio. Y me entregan los documentos, yo pongo en la bolsa y me voy a Buenos Aires. Y yo voy y entrego eso a mi director de tesis. Y me hace llamar enseguida. Y me dice, ¿quién le dio este documento? En la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de Stroessner. Es raro, me dice. ¿Por qué? ¿Usted leyó? No, le dije. Vaya y lea, vuelvo a traer dentro de 8 días. Me fui a leer y encontré allí un documento de la CIA. Normalmente todo documento de la CIA tiene 3 palabras: secreto, confidencial, reservado. Pues esto no tenía nada. Bueno, llego a la universidad, leo y encuentro que es la primera investigación masiva de la CIA de espionaje sociopolítico en Paraguay. Yo no tenía clara la idea todavía.
Porque yo pienso en Snowden. Edward Snowden, sabía perfectamente lo que él hacía. Él lo decidió. Yo me metí, o me metieron a mí en este lío, ¿verdad? No sé, por casualidad o causalidad, no sé. Hasta ahora no entiendo eso. Volví al país y el 26 de noviembre del 74 va un vehículo muy especial en Paraguay. En Paraguay, la General Motors, Chevrolet, fabricaron un vehículo móvil de tortura. Va ese, que allá en Paraguay le llaman caperucita. Va ese vehículo, me toma, me tira adentro y es el lugar donde se hace el precalentamiento de tortura. Me cargan ahí, me lleva a Asunción, yo estaba en San Lorenzo, de la escuela, yo estaba con mi esposa y mis hijos, yo vivía en la escuela, voy a Asunción y me esperan militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, sentados ahí, todo elegantemente vestido, con decoraciones. La mayoría tenían anteojos negros. Y me dice el jefe de la policía secreta paraguaya, usted es joven, usted es inteligente, ayúdenos, facilítenos información y usted va a llegar a ser ministro, usted va a hacer esto, va a ser embajador, usted va a tener todos los honores, colabore con la policía secreta. ¿Usted qué dijo? Yo no hablé, yo no dije nada, no hablé. Revisa mis libros, ¿verdad?, el contenido de la tesis y me declaran terrorista intelectual. Un mes de tortura. ¿Quién me torturó el primero? Un coronel chileno. Después supe su nombre, coronel Jorge Oteiza López, de la Fuerza Aérea, Servicio de Inteligencia. ¿Qué quería saber? ¿Quién eran mis vínculos subversivos en la Universidad Católica de Chile? Yo no tenía ningún vínculo con nadie. Después me pasa la tortura a un argentino. Yo lo conocía todo por la voz. El argentino quería saber mis vínculos con los subversivos universitarios argentinos. Un mes, 30 días, me torturan. Al último dijeron que yo era terrorista intelectual. Y ahí a recorrer las comisarías, me mandaron a Interpol. Interpol tiene que pedir perdón a América Latina. Interpol, que es una agencia que está en Francia para combatir a los delincuentes comunes, ¿verdad?, se prestó para el Cóndor y liquidar a mucha gente. Yo acuso a Interpol. Es imperdonable lo que dice Interpol. Yo estaba en Interpol preso. En Interpol, usted estuvo de Asunción. Y cae preso como un comisario de la policía secreta. Y venían los torturadores a jugar ping-pong y fútbol de salón en Interpol. Y yo le tomaba el brazo, el hombro al comisario y le decía, ¿quién es ese? ¿Quién es aquel? ¿Cómo se llama? Y yo metía mi chip aquí. Y le digo yo, comisario, ¿cómo murió mi esposa? Mi esposa quedó en la escuela. Yo era director de la escuela, vivía en la escuela. Y en Paraguay la tortura es así. Primero te arrancan las uñas, corta la oreja, la lengua. Y todo el mundo sabía eso. Teníamos miedo. La segunda piel del paraguayo es el miedo. Hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, un día me dice un oficial, profesor, yo sé que usted es inocente, ayúdenos. ¿Y cómo no? ¿Cómo quiere que le ayude? Dice, yo tengo una picana eléctrica que le dio la CIA a esta gente entrenada en la Escuela de la América. Me dice, yo no le voy a tocar a usted, pues yo voy a hacer gestos sobre usted. Y usted tiene que gritar, pues se está grabando, me dice.
Entonces, todo lo que a mí me pasaba, le hacían escuchar por teléfono a mi esposa. Colabore con nosotros. ¿Quién fue? Pekín, Moscú, La Habana. ¿Quién le dio ese documento de la CIA? Pues yo no sabía que era documento de la CIA. Mi esposa no sabía nada. Yo tampoco. Entonces, estamos perdidos. ¿Y entonces usted gritaba en ese momento? Yo no podía gritar. Ya no tenía fuerza. Yo gemía. Y mi esposa creyó que yo estaba sin lengua. Todo cercenado. En el 9º día le manda mi ropa ensangrentada. En el 10º día le llaman y le dice, el profesor, el educador subversivo, falleció. Venga a llevar su cadáver. Y le dio un infarto. Ella murió de dolor. ¿Y a usted cuándo se entera del fallecimiento de su mujer? Después me dice que ella se suicidó. Más tarde supe que... Yo estaba seguro que mi esposa no se iba a suicidar. Es una mujer valiente, de coraje, de lucha, de combate. Nunca una mujer débil. Yo aprendí de ella. Ella me enseñó a forjar este carácter que tengo ahora. Yo entré débil, salí de acero, desafiando a los ejércitos de América Latina, desafiando al gobierno norteamericano, desafiando a Kissinger, y sigo desafiando hasta ahora. Estoy recorriendo el mundo contando que el cóndor sigue volando ahora. Mi trabajo es denunciar. No les tengo miedo. ¿Por qué dice que el cóndor sigue volando? El cóndor sigue volando. El golpe en Paraguay contra el presidente Lugo, electo democráticamente, fue obra del cóndor. Obra del cóndor. Honduras, obra del cóndor. ¿Qué está pasando hoy en Brasil? Es cóndor. ¿Qué pasó en la Argentina? Es cóndor. El mismo operativo de siempre. Es el modelo, porque nosotros ya conocemos cuáles son las características. Hace 25 años que estamos leyendo, investigando y encontrando nuevos documentos. Martín, en Paraguay a día de hoy solo han sido condenados de manera específica, no hablando de una condena acerca del Plan Cóndor, 6 exoficiales de policía y un general, con todas las toneladas de documentos y de relatos que hay acerca de lo que se torturó, se asesinó durante el régimen de Stroessner. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en Paraguay después del golpe del 2-3 de febrero? Los militares dijeron que trajeron la libertad. Los militares establecieron la impunidad, el no castigo. Los militares son intocables. ¿Quiénes fueron a la cárcel por el cóndor? Basuras. Porque el cóndor fue una operación eminentemente militar. El cóndor fue una obra del Pentágono norteamericano. Y llegan oficiales de policías a la cárcel. Y el trabajo sucio hizo la policía, ¿verdad? Y estuvieron condenadas 5 años, 15 años, 20 años o 100 años. Pero los ideólogos fueron intocables. Kissinger, premio Nobel. Imagínense la vergüenza. Criminal internacional, Henry Kissinger. ¿Cómo es posible que a día de hoy el régimen de Stroessner, él era el líder del Partido Colorado? A día de hoy, Stroessner sigue siendo presidente honorífico de este partido, después de décadas de dictadura. Sí, porque todos estos generales, yo digo, los Estados Unidos le pusieron a Stroessner para dar un golpe, le instala presidente de la República, a Stroessner, año 54. Lo sacan a Stroessner en 89 y pone a otro general, traficante de droga.
y quedaron todos los generales dueños de estancia, millonarios, y todos los hijos ubicados en los puestos importantes. El asesor número 1, asesor político para asuntos extranjeros, fue asesor de Stroessner, actualmente doctor Filártiga. Están todos en el poder. Ellos están en el poder. Los nostálgicos de la dictadura están en el poder. Y nosotros que fuimos las víctimas no tenemos acceso al poder. ¿Y entonces qué pasa con la justicia, con la verdad, con la reparación? ¿Ha habido? La justicia siempre ha estado al servicio de la policía secreta. Antes y ahora. Ahora no, ya la policía política secreta ya no existe. Pues está a cargo del Parlamento, del Congreso, que son políticos nostálgicos de la dictadura. Ladrones y asesinos. Ladrones y asesinos. ¿Y cómo se sienten ustedes, las personas que han sido torturadas, Sí. que asesinaron a sus familiares y que ha habido un proceso de transición a la democracia, pero donde no... Pero nuestra transición, lastimosamente, hemos copiado de España. España es el mal ejemplo del mundo. Salió Franco y quedaron todos los franquistas, hasta hoy. Nosotros estamos mejor que España, porque nosotros estamos buscando, encontramos documentos, estamos buscando los restos de la gente, y el gobierno español hasta ahora no quiere hacer eso. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? La sociedad civil tiene que entender de que la única vía, la única salida es la justicia. Entonces, ¿qué es la memoria? La memoria es un espacio de lucha política. La memoria. Eso estamos haciendo nosotros. En este espacio de lucha política, tratar de sacarle el olvido a estos patriotas y mostrarle a la juventud, como anoche en un acto que tuvimos, ¿verdad? Mostrarle qué fue lo que pasó y decir, nunca más. Nunca más. Pues muchísimas gracias, Martín, por su tiempo. Encantado. Para mí es un honor estar aquí. Pues este es el relato en primera persona de Martín Almada, con este hombre perseverante, valiente, que sigue buscando la justicia y la reparación a las víctimas de la Operación Cóndor. Nos despedimos. Será hasta la próxima.